Muy buenos días. Hemos llegado al 21º domingo de este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, este 25 de agosto. Y caminando con la palabra de Dios y congregándonos en nuestras parroquias y en nuestros templos y capillas para celebrar juntos la Sagrada Eucaristía, nuestro encuentro con el Señor vivo y resucitado. Nos alimentamos con su palabra. Y en este domingo las lecturas, tanto del profeta Isaías, la carta a los Hebreos y el Evangelio de Lucas, podríamos decir que nos recuerdan el carácter universal de la salvación. Es decir, la salvación es deseo y voluntad de Dios para todos nosotros. Y la salvación es oferta divina, gratuita, amorosa y libre. Dios quiere salvarnos. Eso es algo que debe quedarnos a nosotros muy claro. La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno. El profeta Isaías muestra en su anuncio, en su oráculo profético, que Dios convoca a los hombres de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las culturas, porque al fin y al cabo todos venimos de Dios, somos hijos de Dios, criaturas creados por Él. Y la carta a los Hebreos también nos recuerda eso. En ese camino salvífico, pues por causa del pecado, que es como el obstáculo que hay en el camino de la salvación, siempre es la dificultad con la que todos tropezamos. Es nuestro pecado en todas sus expresiones. Pero Dios, como Padre amoroso, nos educa, nos corrige, nos hace ver. Y a veces uno, cuando está demasiado llevado por el pecado, tiene que darse cuenta que necesita ser corregido. A veces uno mismo tiene que corregirse, otras veces de pronto tienen que hacerlo los demás, porque uno se vuelve ciego y no acepta y no ve y no quiere reconocer el camino. A veces por la terquedad y la dureza del corazón de uno, pues se hace necesario que lo corrijan los demás. Fíjense, en la sociedad existen normas, leyes, se anuncian incluso penas, sanciones, castigos, multas, y a veces uno tiene que esperar que todo eso se le venga encima para darse cuenta y corregirse. Hay quienes no necesitan de eso, reconocen, reflexionan, se da cuenta, recapacita, y uno puede enderezar el camino y hace más llevadera y menos dolorosa las cosas. Es muy bonita la carta a los Hebreos, porque de pronto hoy vivimos en una sociedad donde la permisividad es la palabra con la que hoy queremos todos que se nos deje vivir, que nadie puede decirnos nada, que nadie nos puede llamar la atención. Hoy se habla más de derechos, todo se volvió derecho, hasta hacer el mal se volvió un derecho, hasta obrar de manera incorrecta ya es un derecho humano, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, incluso la misma ley humana se hace ambigua, porque de un lado establece penas, castigos y sanciones, y al mismo tiempo quiere proclamar una libertad sin límites y una autonomía de la persona, de tal manera que incluso ni siquiera las mismas instituciones tendrían la posibilidad de corregir a nadie, porque el sujeto es dueño, amo y señor de sí mismo, de sus acciones, y no asume esa responsabilidad. El Evangelio entra en la misma tónica. El texto del Evangelio de Lucas de este domingo es la pregunta que le hacen los discípulos al Señor. ¿Serán pocos los que se salven? A veces, viendo un poco el estado en el que cae la humanidad, de degradación, de empobrecimiento moral, de decadencia humana, muchas veces uno mismo puede hacerse esa misma pregunta. A este paso, a este ritmo en el que a veces vivimos y la humanidad
¿Quién va a alcanzar la salvación? Serán pocos los que perseveren, los que se mantengan. El Señor hace un apelo a algo que es fundamental: la disciplina, la decisión y el esfuerzo. El Señor dice, tienen que esforzarse por entrar por la puerta estrecha, porque el camino de la perdición es amplio y el mundo nos lo ofrece. El hedonismo, el placer, todo sin límites, la libertad sin límites, sin restricciones, que ha llevado a veces a una anarquía moral, a una pérdida de límites, de fronteras de las mismas personas, y eso es muy grave, porque eso nos hace caer en una humanidad sin orientación, sin destino, sin regulación. El Señor hoy nos dice en el Evangelio de Lucas, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. No se trata tanto de saber quiénes y cuántos, sino la llamada del Señor es a cada uno y a todos nosotros. Y hay una sentencia divina también, que todos recorremos el camino, pero llegará el día en que tenemos que llegar a la meta. Allí nos espera Dios y Él tiene todo el derecho a preguntarnos. Ahora, si tomamos el camino equivocado, nunca vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos, sino nos vamos a perder. Y a veces nosotros, como cristianos, pensamos que en las cosas de Dios y de la fe simplemente se trata de cumplir los mínimos. Yo no robo, yo no mato, yo voy a misa de vez en cuando, y hoy incluso hasta eso también se lo queremos hasta negociar a Dios. Entre más mínimas sean las exigencias de la fe y del compromiso con Dios, más fácilmente decimos que somos cristianos. Pero cuando nos exigen vivir según la gracia, cuando nos piden ser fieles, mantenernos, ser constantes, no abandonar la oración, no dejar de recibir los sacramentos, la gracia de Dios, cuando nos dicen que esos son los dones salvíficos y ese es el camino salvífico que Dios nos muestra, entonces muchos se resienten, muchos dan la espalda, toman otro rumbo, otro camino. Bueno, en realidad somos libres, pero eso no significa que no tengamos que decirnos la verdad. Ancho es el camino que lleva al ser humano a su degradación y a su autodestrucción. El Señor nos pide un camino estrecho de disciplina, de esfuerzo, y no es porque Él nos la ponga difícil, es porque el pecado es el obstáculo en ese camino de salvación. Entonces, que el Señor en este domingo, con su palabra, ilumine nuestra vida cristiana, nuestra fe, nos ayude a entender este llamado a la salvación, que nadie se lo puede apropiar. A veces aparecen grupos por ahí diciendo que para salvarse toca entrar a ese determinado grupo, o si no usted se condena, como si eso fuera lo que determinara la salvación. No, la salvación es oferta amorosa, gratuita, bondadosa y generosa de Dios para toda la humanidad. Caminemos rectamente, administremos bien lo poquito para que el Señor nos pueda confiar lo mucho. Que el Señor derrame sus bendiciones en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.